Saludos mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno que estamos leyendo la Biblia de forma ordenada porque este es uno de los capítulos más importantes de todo lo que hemos venido hasta ahora leyendo. Hemos venido hablando del reino del norte y del reino del sur. Eso es lo que hemos denominado la monarquía dividida. ¿Por qué se le llama dividida? Porque estuvo unida. ¿Cuándo fue que estuvo unida? Justamente cuando David fue proclamado rey sobre todas las tribus de Israel, lo que después se separaría en Israel al norte y Judá al sur. Desde que eso sucedió, esa separación, que se suele contabilizar en el siglo X antes de Cristo, hasta ahora que estamos en esta sección del siglo VIII antes de Cristo, hemos visto pasar muchos reyes, hemos visto reyes al norte que han sido de diferentes familias, es decir, de diferentes dinastías, pero en el sur hemos visto que ha perseverado una sola familia en el trono, que es la dinastía de la descendencia de David. Hemos visto cómo hubo una promesa especial que se suele conocer como el pacto davídico, es decir, la promesa o el pacto con David, y Dios en su misericordia, a pesar de las fallas, pecados, errores graves de los reyes descendientes de David, algunos más, algunos menos, pero en general reyes que no han logrado estar a la altura de ese eh, modelo que ha representado David. Hemos visto entonces que el reino del norte, más grande en extensión de territorio, también con zonas productivas para lo agrícola y el pastoreo de animales como las ovejas, es más próspero. El reino de Israel al norte ofrecía mayores garantías de desarrollo en comparación con el sur. Y justamente en las últimas reyes que hemos venido viendo desde el de Jeroboam II para acá, este reino del norte ha venido con un gran apogeo económico. Y eso ha generado que ellos, además de la corrupción que ya traían y además de la infidelidad religiosa que ya traían, generó un tercer elemento que era ese orgullo que les generó a ellos. Y en esta época que hemos venido narrando en los últimos días, hay un imperio que ha venido surgiendo, que es el imperio asirio. Los asirios, que estaban ubicados hacia el norte de Israel, querían dominar todas las rutas comerciales principales que llegaran inclusive a tener vínculos con Egipto. Si ustedes se fijan en un mapa y ustedes en ese mapa buscan, por ejemplo, en las Biblias, en muchas de las Biblias, en las páginas finales hay mapas y ustedes buscan en ese mapa dónde está Asiria y dónde está Egipto, se van a dar cuenta que en medio está la zona de Israel. Entonces los asirios tenían ese propósito, cómo conquistamos también esas rutas comerciales. Hubo entonces una alianza, la alianza que se dio entre Israel, ese reino del norte, junto con sus vecinos más inmediatos que eran los sirios, o como el texto los llama, Aram, cuya capital era Damasco. Ellos entonces se unen y ellos quieren que el reino de Judá se una también a ellos por las buenas o por las malas. Entonces están a punto de conquistar ese terreno. Aquí aparece entonces un rey llamado Acaz. Acaz, en Segunda Crónicas capítulo 28, es el sucesor de su padre Jotán. Acaz es un rey del sur, pero Acaz, que fue rey por 16 años, sería sinónimo de uno de los peores reyes de Judá. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios porque él tomó el ejemplo de los reyes del norte. O sea, vemos aquí cómo
la influencia que quedaba de David y de David como un modelo del rey que se consagró a Dios y que no cedió ante la idolatría. Acaz hace todo lo contrario. Dice que más bien Acaz toma el modelo de los reyes del norte, porque Acaz toma la adoración a Baal, y también Acaz no tiene problema en quemar incienso a los ídolos, y lo peor que vamos a ver ahorita en el texto, incluso Acaz se atrevería a sacrificar a su propio hijo en el fuego, como si fuera entonces esto dedicado a uno de los falsos dioses de los pueblos vecinos. Y ante esta infidelidad del rey Acaz, el reino de Aram en el norte lograría atacar a Judá y vencer a Judá. Incluso logró llevarse un grupo de israelitas como prisioneros a Damasco. Acaz entonces fue vencido por el reino de Israel del norte en varias batallas, quienes lograron capturar a varios grupos de judaítas del sur para llevárselos a Samaria. Entonces, ojo lo que está pasando aquí. Este rey Acaz perdió la protección, no porque Dios quisiera ser contrario a su propia palabra de que iba a proteger a Judá, sino porque Acaz no le importó, y Acaz prefirió refugiarse en sus estrategias políticas y comerciales antes de refugiarse en el Señor. ¿Qué pasó? Que entonces tanto Israel en el norte como Aram de Siria atacaron Judá, vencieron en varias batallas y se llevaron a un grupo de judaítas hacia sus propias tierras. Bueno, ahí se nos narra que apareció un profeta de Dios en el norte que se topó con el ejército israelita cuando regresaba a Samaria, y les dijo que ellos habían logrado vencer a sus hermanos de Judá solo porque el Señor lo había permitido, pero que ellos se habían aprovechado de esa oportunidad para matar violentamente, y que por eso lo mejor que podían hacer era liberar a los prisioneros, si no, sobre ellos también vendría la ira de Dios. Ellos aceptaron la palabra del profeta y liberaron a los prisioneros. Pero como Judá fue entonces repetidamente atacada ahora también por Edom, que son vecinos al sur, y por los filisteos, que eran vecinos con la costa sur oeste, ¿qué fue lo que hizo Acaz? Acaz pidió apoyo a Asiria para poder defenderse, porque como lo hemos dicho, Asiria era la potencia militar en ese momento. Pero el rey de Asiria aprovechó todo ese contexto también para atacar a Judá y tomar todas las riquezas del templo y el palacio real. Acaz entonces, en lugar de pedir ayuda a Yahvé y arrepentirse de su maldad, más bien se atrevió a ofrecer sacrificios a los dioses de Siria, pensando que así como Siria había vencido en batalla, también a él lo iban a ayudar, confirmando con esto la idea de que había en la antigüedad de que los dioses nacionales podían ser sobornados con las ofrendas indicadas. Este relato se conecta con lo que hemos visto en Isaías capítulo 7, donde se da la señal de Emanuel, la señal de que el niño que nacería iba a significar que Dios iba a proteger a ese pueblo por varios años. Pero al final este pecado de la idolatría de Acaz fue tan hondo, fue tan amenazante, que terminó retirándose y sufriendo la derrota de todos sus enemigos del norte. En Segunda de Reyes capítulo 16, que es un texto paralelo sobre la historia del reinado del malvado rey Acaz, se nos indica que su idolatría fue tan grande que terminaría ofreciendo a su propio hijo en sacrificio a los dioses extranjeros. Posiblemente, la Biblia no lo dice de forma exacta aquí, pero posiblemente lo ofreció a el dios extranjero Moloch. En esta versión del relato se detalla que fue Acaz el que recolectó los tesoros del templo y del palacio para enviarlos como una ofrenda de rey vasallo
hacia Tiglat-Pileser de Asiria. Y fue así como Asiria logró dominar y vencer también al rey de Samaria. Justamente en Samaria fue cuando Acaz se reunió con Tiglat y ahí tomó el modelo de los altares paganos del norte y lo envió a Jerusalén para que hicieran una réplica y retiraran el altar de bronce que había puesto Salomón. Aquí vemos que Acaz no solamente fue uno que se desvió en su corazón de buscar a Dios, sino que hacía que el pueblo también se desviara. Luego de la muerte de Acaz, lo sucedió en el trono su hijo Ezequías. En 2 de Reyes capítulo 17 se nos cuenta que Oseas comenzó a reinar en Samaria durante 9 años, pero también él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ahí aparecería el rey Salmanasar de Asiria, quien atacó a Oseas y lo hizo su vasallo, es decir, era un rey en el puesto, pero era súbdito de Asiria. Oseas se rebeló y dejó de pagar el tributo anual a Asiria y lo hizo además pidiendo apoyo a Egipto, quería que hubiera enfrentamiento entre las potencias. Entonces Salmanasar, como castigo de ese atrevimiento, envió su ejército contra Samaria, sitiaron la ciudad de Samaria durante 3 años y después de vencerlos deportaron a los israelitas de Samaria hasta Gozán en Asiria. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, es tan importante porque aquí llegamos a uno de los puntos climáticos de toda la historia que hemos venido leyendo. Lo que había profetizado Elías, Eliseo, Isaías, Miqueas, Amós, todos los profetas que habían dicho que el reino de Israel iba a caer a causa de su pecado, aquí está pasando. Primero en esta campaña que comenzó Salmanasar, que comenzó la destrucción del reino del norte, sobre todo en Samaria, en el año 722, y en el 721 la obra de conquista y destrucción de Samaria quedaría finalizada por el rey Sargón II de Asiria. La deportación de israelitas hasta Asiria fue una consecuencia de haber adorado a estos otros dioses y haber adoptado las costumbres de los pueblos cananeos. Los israelitas establecieron altares de adoración de imágenes donde quemaron incienso y adoraron piedras y árboles sagrados con la forma de la diosa Asherá. Y a pesar de todas las advertencias que Dios envió por medio de los profetas, los israelitas adoraron al becerro de oro, adoraron a los astros, adoraron a Baal, adoraron a Asherá, ofrecieron niños en sacrificio, practicaron la adivinación, en fin, por haber hecho todo lo malo que ofende a Dios y provocaron su ira, ahora estaban siendo derrotados y el reino de Israel estaba cayendo. Todo esto es un repaso general de cómo Israel había quebrantado el pacto del Sinaí y que por esto estaba llegando la maldición de perder la tierra y ser deportados. Ahora bien, hay que entender también algo históricamente hablando. Este reino de Israel estaba compuesto por 10 tribus, que eran las 10 tribus de Israel más pobladas, más grandes. Cuando aquí el texto nos indica que Asiria llegó, derrotó Samaria, destruyó parte de la ciudad y que se llevó deportados a los israelitas, tenemos que entender que no fue que se llevó a todos y cada uno de los israelitas, sino que lo que se llevó fue una élite, a los más influyentes, a los más cercanos a la familia real, los ministros, los gobernantes. Hay inscripciones arqueológicas extrabíblicas, evidentemente, ubicadas de esta época de Sargón de Asiria, que indican que fueron llevadas unas 27.000 personas de Israel. Entonces posiblemente fue la clase alta de Samaria la que fue deportada. ¿Por qué lo hacían?
porque de esta forma de deportar a los influyentes, a los líderes, a los que tenían recursos, se evitaba que en el futuro esos líderes pudieran organizar una revuelta para hacer una toma del poder de otra vez para ellos. Se dejó entonces a las clases más pobres, a los agricultores, a los pastores, a los más necesitados de las tribus del norte, a esos sí los dejaron. Y para que esa tierra no quedara abandonada ni que se perdieran los campos de cultivo y el ganado, y pudieran los asirios seguir sacando provecho de toda la tierra conquistada, no solamente entonces se deja a esas clases menos privilegiadas, sino que también los asirios traen gente que venía de Babilonia y de otras partes cercanas a vivir a Samaria. Entonces ahí se hace un mestizaje donde ya esas tribus del norte se les llama las 10 tribus perdidas, pero no porque fueran llevadas geográficamente a otro lugar, sino que trajeron gente de otros lugares para que se mezclaran con ellos y a partir de ahí ellos perdieran sus costumbres y mucho de sus tradiciones religiosas. Y a pesar de que el reino de Judá, el reino del sur, vio todo esto, vio que Israel fue destruido, que Israel fue entregado a sus enemigos, aún así no se arrepintieron de su pecado y tampoco se comenzaron a cumplir todos los mandatos que Dios había llevado. Los nuevos pobladores de Samaria que llegaron ahí fueron atacados por unas bestias salvajes, el texto dice que por unos leones, y estos nuevos pobladores interpretaron de que, bueno, eso significa que el Dios de esa tierra está molesto con nosotros porque no sabemos cómo adorarlo. Entonces el texto de una forma muy interesante dice que pidieron que se trajera a uno de los sacerdotes israelitas que habían sido deportados para que les enseñara cómo adorar al Señor en Betel. Pero a pesar de eso ellos mantuvieron el culto a sus dioses, a los dioses de los pueblos de procedencia donde venían, y aunque algunos de ellos también adoptaron el culto a Yahvé, eso no significa que se hayan volcado de corazón al pacto con Dios, sino más bien que lo comenzaron a adorar como si fuera el Dios de la tierra, del Dios nacional de esa zona. Esto es lo que se conoce como el sincretismo religioso, y lo que pasaría es que también eso influenciaría a Judá porque a partir de ahí en el sur verían a estos nuevos pobladores del norte como pueblos infieles a Dios, pero a pesar de eso no se terminaban de arrepentir. Repito, este es uno de los pasajes más importantes, ojalá que usted lo pueda leer con atención y que esta reseña le haya servido para entender alguno de los trasfondos históricos, pero es sumamente interesante lo que aquí está pasando. A partir de ahora, siempre que comencemos a hablar de los profetas, básicamente es centralizado en Judá, centralizado en la capital de Jerusalén. Ahora la historia casi que se va a centrar en ellos. Ya no vamos a hablar de una monarquía dividida, sino de un reino del norte que fue destruido, y ahora vamos a hablar de lo que quedó, que fue en el reino del sur, los judaítas, es decir, los de Judá. Pero eso lo vamos viendo mañana con el profeta Isaías. Nos vemos.